Bien, tenemos con nosotros uno de los líderes emergentes de la política dominicana, el doctor Guillermo Moreno, quien ha sido ya candidato a la presidencia y es el presidente y líder indiscutible e indiscutido de su partido Alianza País. Muy buenas noches, doctor. Gracias por aceptar Muy nuestra buenas invitación. noches. Ya hacía mucho Sí, así es. que no era víctima de tus entrevistas. No, usted sabe que yo... No, siempre te he valorado tu agudeza y tu... ¿Cómo usted visualiza, cuál es su opinión, cómo valora la situación política actual? Algunos de sus artículos con relación al papel de la oposición realmente han sido objeto de muchos comentarios, incluso porque aparentemente usted tiene una visión más realista que los demás partidos de oposición. Bueno, nosotros estamos entrampados en mucha medida en el aspecto político entre un partido gobernante que tiene el control del Estado y ha acumulado recursos inmensos para reproducirse y que teme dejar el poder. No solamente que quiere seguir gobernando, sino que teme dejar el poder porque teme rendir cuentas. Y entonces tenemos al mismo tiempo una oposición, varias oposiciones. Y digo varias oposiciones o varios sectores de oposición, porque entre los distintos partidos que hacemos oposición hay perspectivas distintas. Hay un sector de la oposición que ha estado más centrado en la lucha interna del partido gobernante y que es, por ejemplo, antidanilista, pero favorece otra facción. Y en ese sentido, eso introduce un elemento donde la oposición como conjunto no juega su papel. La oposición tiene que constituirse a partir de un planteamiento propio, a partir de una propuesta propia, evidentemente diferenciada del que es el principal adversario, que en este caso es el partido gobernante, y el que hay que desplazar. O sea, es impostergable desplazar al PLD del poder en el 2020. Y para eso se requiere entonces de que la oposición pueda formular una propuesta propia. En algunos de sus artículos usted ha sugerido, y uno puede deducirlo, ¿no?, que la oposición no ha sido capaz de formular ese planteamiento en forma conjunta. Porque está mediada por la lucha interna. Unos están mediados por la lucha interna dentro del partido gobernante y otros están mediados también por la lucha interna de otro de los principales partidos de oposición. Y entonces todo eso introduce un variopinto dentro de la oposición que le dificulta definir con claridad el adversario y con claridad formular una propuesta. Mientras eso no se resuelva, habrá digamos, distintos sectores de oposición. Y evidentemente nosotros desde Alianza País propugnamos por un ejercicio de verdadera oposición. Nosotros no solamente nos oponemos a la reelección de Danilo Medina, nos oponemos al continuismo del PLD. Eso es un aspecto importante. No se trata de evitar la reelección solo de Danilo Medina, se trata de que este modelo político que ha instaurado el PLD no pueda continuar, es decir, porque es el modelo político que se ha basado en el clientelismo, en la corrupción, en la impunidad, que ha secuestrado las instituciones, que ha impulsado un modelo económico de mucha inequidad. ¿Y esa visión suya se entiende a nivel de oposición cuando se reúnen todos los grupos? Bueno, nosotros cumplimos el deber de plantearla y nosotros cumplimos el deber de buscar, digamos, los sectores que coinciden más con esta posición. Y evidentemente eso nos va separando de aquellos que están esperando a ver qué sucede para definir un camino, que ese es el camino errado. Nosotros cuando planteamos esto de un verdadero ejercicio de oposición, decimos, además de oponernos al continuismo del PLD, tenemos que oponernos al modelo político que ellos han instaurado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos
producir en la República Dominicana un cambio democrático que nos permita superar esta transición interminable que empezó con el ajusticiamiento y que aún no termina y que se reproduce. Y eso implica entonces ir más allá de una simple oposición coyuntural a la reelección o al mismo continuismo del PLD. Porque si no tenemos un programa y una propuesta de fondo, ¿qué va a suceder? Que puede ganar la oposición en el 20 y en el 24 retornar de nuevo. Pero ¿cómo va a ganar la oposición en el 20 si está tan dividida, doctor? Bueno, ese es el reto que tenemos por delante. Y nosotros pensamos que hay todavía suficiente tiempo para componer una propuesta que, aunque no represente, porque no tiene que representar a todo el conglomerado de oposición, porque hay de todo en la oposición, aunque no represente a todo el conglomerado, pero por lo menos que represente una propuesta diferenciada. Pero no solamente del continuismo PLDista, sino también del ejercicio tradicional de la política. Pero evidentemente esa eventual conjugación de opiniones de oposición para unificarla con vista a las elecciones del 2020 tropieza con un problema, ¿no? La elección del candidato. Sería muy difícil, ¿no? Bueno, esa es una de las dificultades, porque normalmente las cuestiones terminan reduciéndose a quién es él o la candidata. En el caso nuestro, lo quiero decir una vez más, nosotros no somos candidatos, nosotros somos presidentes de un partido. Pero usted ya ha sido candidato. Sí, y nosotros no anteponemos candidatura a la posibilidad ni de una unidad, ni tampoco anteponemos la candidatura nuestra al programa. Nosotros hemos hablado de la necesidad de un programa de mínimos indispensables que permita identificar en el plano económico un modelo de mayor justicia social y de mayor redistribución de la riqueza. En el plano institucional, que fortalezca la institucionalidad democrática y la legalidad democrática, que tengamos poderes del Estado que tengan independencia, la justicia, necesitamos una justicia independiente, necesitamos un ministerio público independiente. Nosotros planteamos que en ese programa tiene que haber un modelo de desarrollo productivo. Como país no podemos seguir anclados solamente dependiendo de préstamos internacionales, de remesas y del turismo. Necesitamos poner a producir la tierra, poner a producir la industria. Tenemos que lograr un modelo de desarrollo productivo que nos dé a nosotros capacidad tanto a lo interno como también ¿La minería qué papel jugaría en ahí? Para nosotros... Porque este país es rico en recursos naturales, ¿no? Pero ahí hay un conflicto importante, Miguel, y es minería y medio ambiente. Y entonces hay situaciones en las que tendremos que tomar una decisión. Y cuando esté en conflicto la preservación del medio ambiente versus unos recursos económicos coyunturales, nosotros preferimos proteger el medio ambiente, porque sería una gran irresponsabilidad de nuestra generación comernos la isla para recibir unos impuestos durante 10, 15 años y dejarle a las futuras generaciones cráteres. Y ahora, en las condiciones en que la minería sea compatible con el medio ambiente, entonces magnífico, es un recurso más. Claro, eso le voy a decir, que la tecnología garantiza, los avances tecnológicos en ese campo garantizan una relación armónica entre uno. Sí, hay situaciones. Por ejemplo, pero en el caso nuestro, hay particularmente un detalle. La cordillera central es la madre de las aguas de esta isla. Y una de las posibilidades reales de nosotros poder impulsar un modelo de desarrollo productivo que se afinque en la agropecuaria
tiene mucho que ver con la producción de agua. Y para producir agua necesitamos cordilleras y montañas que produzcan, que se fortalezca esas cordilleras y que puedan preservar el agua, que nosotros podamos luego hacer un uso eficiente de esa agua en la agricultura. Hay lugares, zonas que están protegidas en las cuales es incompatible tocarlas, porque precisamente pondríamos en riesgo la producción. Y el problema de la agricultura es que es el principal empleador, porque el problema de la agricultura no es un problema solo de la cantidad que puede generar, es que es el principal empleador. Cuando un productor agropecuario de 50 tareas que produce yuca, banano o piña o chinola quiebra, no quiebra él, quiebra la comunidad. Doctor, pero evidentemente en los niveles en que se está hoy en día y dado los avances en el campo, en todos los campos de la tecnología, un país no puede progresar sobre la base de exportar y producir víveres. Pero si usted quiere, vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.